Bueno, en el video de hoy empiezo desde el final. No estoy en Valencia, estoy en Callosa de la Segura. No, Callosa del Segura, que está como a 200 poquitos kilómetros de Valencia. Y vine aquí para recoger un micrófono, pero no contaba que estaría lloviendo todo el camino. Fueron 200 kilómetros de lluvia, pero ya les comentaré cosas ahí, ¿vale? Pues quédate conmigo que les contaré cómo se comporta la moto bajo el diluvio. Que eso no es lluvia, eso es diluvio. Quédate conmigo. Bueno chicos, video nuevo aquí en el canal. Pues eso, hoy vine aquí al pueblo, a ese pueblo que está a poco más de 200 kilómetros de Valencia. La verdad que se nota que es un pueblo bastante interesante, bastante bonito. Aquí a los pies de la montaña, como veis. Me llama la atención aquí que es un pueblo bastante pequeño, pero por toda parte es eso, zona azul. O sea, no hay mucho lugar libre para aparcar, ¿eh? He comprado un micrófono para mis películas y para los trabajos que estoy haciendo como director de sonido. Estoy invirtiendo bastante en equipos de sonido profesionales y todo eso, ¿no? Entonces vine aquí para comprar un micrófono, quería probarlo antes de comprarlo y tal, y me salió bastante bien, fue una compra bastante acertada, creo. Y nada, me tocó una paliza, chicos, una lluvia que me duró todo el trayecto de Valencia aquí. Vamos, salí de Valencia, el tiempo estaba bueno, me marcaba ahí que no habría lluvia. Digo, bueno, voy en moto, sacaré buenas imágenes, pero al final, como pasado 40 kilómetros de mi salida de Valencia, ya fue lluvia hasta aquí. Callosa de Segura es un pueblo con orígenes muy antiguos, situado al pie de la Sierra de Callosa, una montaña que domina toda la llanura de la Vega Baja. Su nombre probablemente proviene del término romano o latino callosa, que significa lugar rocoso o pedregoso, en referencia a esta sierra tan característica del paisaje. Ya sabéis chicos, no olvidar dejar su like, suscribirse en el canal, ¿vale? Y activar la campanita, claro, y compartir los videos, comentarlos. Cuéntame aquí en los comentarios de qué parte del mundo estás viendo este video, cuál es tu país, tu ciudad. Será interesante saber hacia dónde están llegando los videos. Pues aquí tengo un trayecto de 200 kilómetros hasta Valencia. Y os comento que para venir, a pesar de la paliza de lluvia que me tocó, la moto un mamón, ¿eh? La moto estupenda. Es cierto que no está haciendo mucho aire, básicamente casi no está haciendo aire, no está haciendo viento, pero la moto muy estable siempre. Claro que hay que conducir con bastante más respeto y más cuidado bajo la lluvia, por tema de acoplanaje, de que la moto se puede resbalar, ¿no? Principalmente en las pinturas que hay por el suelo, por la pista, por la carretera. Pero la moto muy segura de verdad. Y eso de los puños calefactables aquí, los puños calentitos, eso es todo un acerto de Sontes, ¿eh? La verdad que se va pero muy cómodo en la moto. Esa ahí de enfrente es la segunda moto que veo aquí en el pueblo. La primera es la mía. Que estaba paseando por todo el pueblo, no había visto una moto, incluso parking de motos, solo he encontrado uno enfrente a la delegacia, a comisaría de policía. Mira qué escenario, el lugar es bastante bonito, bastante hermoso. Seguramente volveré aquí cuando el tiempo estuviera mejor, cuando el tiempo esté mejor. Ay, el español me está fallando hoy, chicos, creo que es el frío, perdona, Hoy, perdón chicos. Otro detalle cuando se conduce en lluvia, y por eso hay que ir siempre más despacio también, hay que tomar mucho, pero mucho cuidado con los frenados. A veces es mejor pasar un semáforo rojo, a no parar a un peatonal si ves que no va a pasar nada, ¿no? Que frenar de golpe, porque
es un peligro eso, para caer, para que la moto resbale. Eso no es moto, cualquier moto, ¿eh? Moto, bici, cualquier cosa que tengan dos ruedas. Mantener siempre distancia, porque nunca se sabe que puede pasar adelante, más aún cuando es un camión, un coche grande, ¿no? Que no te da visibilidad. Así que vamos en seguridad. Ah, mira quién volvió a aparecer. Hacía tiempo que no me pasaba eso, con el marcador de combustible. ¿Habéis visto? Pero ya se paró otra vez. Bueno, yo tengo cita ahí para la revisión de los 16.000 kilómetros de la moto para finales de abril. Como no es nada así muy preocupante, lo aguantaré bueno, para comentar con los chicos ahí cuando sea el momento de la revisión. Otro detalle interesante es que Sontes me ha regalado dos, ¿cómo se llama eso? Las gomitas de aquí, que está bastante desgastada, ¿no? Eso me entró en la garantía, ¿vale, chicos? Así que, por lo que me comentaron ahí en el taller, hasta los 15.000 kilómetros, eso aún entra en la garantía, después ya no, ¿vale? Entonces la mía ya está en el taller. Dije a los chicos que la cambiamos cuando tenga que ir ahí por la revisión, pero ya están ahí. Pues, no sé, un pedaje que no se paga por lo visto. Hoy ya veremos si me llega alguna factura. Bueno chicos, como veis está lloviendo demasiado. 2 horas para ir y 2 horas para volver bajo mucha lluvia. Por suerte estaba con la ropa de lluvia, pero la había cogido solo por el frío. No esperaba que me pillara este temporal. Al final me vino bien, ¿eh? ¡Qué paliza, chicos! Pero bueno, así podéis comprobar también cómo se comportó la moto bajo tanta agua. Ahí tenéis imágenes de la propia moto, de la propia Sontes con su cámara trasera y su cámara delantera. Y la verdad que la moto fue un mamón. Buenísima estabilidad bajo tanta agua. Yo tenía un poco de preocupación con el neumático de Sontes bajo el agua, pero la verdad que me pasó mucha seguridad y ha tenido un agarre muy bueno en este viaje. Bueno chicos, como podéis ver, hice 470 kilómetros con la moto. Acabo de llegar aquí. Tuve que apagar la grabación ahí en el camino porque empezó a llover muy duro. Pero vosotros se habéis quedado ahí con las imágenes hechas por la propia moto. Habéis visto cómo estaba duro, estaba duro. Mucha lluvia. Pero mira que la moto, fenomenal, ¿eh? Fenomenal. Me volvió a pasar aquel problema con el marcador de combustible, así que sí que tendré que hablar con los chicos del taller. La próxima semana pasaré por el taller porque voy a coger una moto ahí para hacer un test drive, una prueba. Así que ojo en el canal porque voy a empezar a hacer pruebas con otras motos, ¿vale? Y así aprovecho también para comentarles sobre eso que está pasando con el marcador de combustible. Así que ese fue el video de hoy. Ojalá os tenga gustado. Ya sabéis, dejar su like, suscribirse en el canal, ¿vale? Y compartir los videos del canal para que más gente pueda conocer aquí el trabajo, ¿vale? Y nada, hasta el próximo video. Chao.